Las opiniones, comentarios y juicios expresados en el programa que escucharás a continuación son responsabilidad del presentador y sus entrevistados, por lo que no representan la posición de la emisora de la Universidad CES, ni mucho menos de las organizaciones con las que ellos están vinculados. Las entrevistas, los debates, la opinión y toda la actualidad jurídica la puedes escuchar en Voces del Derecho, programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora CES Radio. Cordial saludo a todos los oyentes que nos acompañan hoy en Voces del Derecho, proyecto realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES, facultad que se encuentra en proceso de acreditación de alta calidad, así como por su emisora en Internet, CES Radio. Mi nombre es José David Arenas, docente de la universidad, y es un placer compartir este espacio con ustedes en un programa en que presentaremos pensamientos y resultados de investigaciones sobre problemas jurídicos. Voces del Derecho se transmite todos los lunes a las 8 de la mañana por CES Radio, y no sería viable su realización sin la valiosa ayuda de la Oficina de Proyección Corporativa de la Universidad, por lo que agradecemos especialmente a Adriana Urrego, a David Bentham y a María Camila Rengifo. Si desean escuchar el programa fuera de la hora indicada, ingresen a los archivos de audio que están alojados en la página de la emisora radio.ces.edu.co. Recuerdo a todos nuestros oyentes que a través de las redes sociales también pueden participar en el programa. En Facebook pueden buscarnos como CES Radio y en Twitter seguir la cuenta @CES_radio. En estos espacios pueden sugerirnos temáticas y participar en el tema del día. De igual manera pueden conectarse a través de las redes sociales personales de los participantes, de los invitados, y estaremos dispuestos a los comentarios que ustedes tengan para el programa. Las opiniones que se expresan en este programa son enteramente personales de quienes asisten como invitados, así como del entrevistador, y no constituyen línea institucional de la Universidad CES o de las empresas o universidades a las que se encuentran vinculados los invitados. El día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema relacionado con el asunto de niños, niñas y adolescentes, y es el debido proceso en la actuación del restablecimiento de derechos. Para ello tenemos como invitado al doctor Carlos López, quien es abogado de la Universidad de Antioquia, estudiante de posgrado en Derecho Procesal de la misma universidad. Igualmente ha terminado sus estudios de posgrado en Derecho de Familia, es docente en posgrados en la Universidad Autónoma y actual capacitador del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Antioquia. Doctor Carlos López, bienvenido. Doctor Carlos, ¿qué es el restablecimiento de derechos? Bueno, desde ya debemos por entender que el restablecimiento de derechos, si bien a lo que alude es a esa capacidad jurídica que impone el legislador para que aquellos niños, niñas o adolescentes que han sido violentados o vulnerados en sus derechos puedan tener un acompañamiento por parte del Estado para que vuelvan a su estado de origen o a su status quo, y si en algún momento no lo tuvieron, pues pueda restablecerse en la mejor manera los derechos que a ellos les conciernen. De alguna manera hay que dar claridad al tema en el sentido de que de pronto no existe, digámoslo así, una definición muy clara de lo que es el restablecimiento de derechos, porque si bien la ley lo trae, pues encontramos que el legislador se queda corto en ocasiones porque los niños, niñas y adolescentes se ven inmersos en sinnúmeros de situaciones, por decirlo de alguna manera, en el ejemplo, las guerras de los países, los problemas internos que ellos tienen, como desde los problemas propios de la familia y de sus vivencias personales. Entonces, la aplicación del trámite administrativo de restablecimiento de derechos va mucho más allá que simplemente reconocer que existen los derechos para los niños, niñas y adolescentes, a cuál es el status quo, cómo se comporta un niño y cuáles son las necesidades que ese niño tiene respecto de este ámbito situacional en que se mueve específicamente. Usted nos ha propuesto hablar de debido proceso y restablecimiento de derecho. Quisiera que nos mencionara la conexión entonces entre el debido proceso y el restablecimiento de derecho de los niños, niñas y adolescentes. Partamos el debido proceso desde varias miradas para que enfoquemos la conversación, en que una es la vista convencional o internacional. Se entiende pues que el debido proceso tiene un marco jurídico a nivel internacional, desde sus convenciones, sus tratados
inclusive las opiniones consultivas de las altas cortes o inclusive conceptos que se dan dentro de la obiterdicta de las sentencias de las cortes internacionales. Así también tendría que hablarse en el mismo sentido de la ratio decidendi de las cortes internacionales. En otro aspecto estaríamos hablando de la jurisdicción constitucional. Esto es no solamente la parte resolutiva de las sentencias de la Corte Constitucional colombiana, sino también de los autos que emite nuestra honorable Corte y también de toda la obiterdicta que trae la amplia jurisprudencia en materia de infancia y adolescencia. Y obviamente estamos hablando no solamente de la Ley 1098 del 2006, sino de los lineamientos técnicos que emite el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el caso en concreto. Esto es el trámite de restablecimiento de derechos. Hablando desde esas tres miradas, pues uno de los primeros elementos a compartir o a indicar como debido proceso es el principio de escucha o la capacidad que tienen los niños, niñas y adolescentes para ser escuchados dentro de todo procedimiento administrativo como un derecho humano, convencional, internacional, el cual no puede ser violentado por ningún Estado, máxime cuando el derecho no se encuentra únicamente circunscrito a un tratado en especial, sino que en su mayoría las normas internacionales lo traen. Ese es pues como el marco de referencial primario del debido proceso, saberlo enmarcar desde esas tres miradas distintas. Doctor Carlos, usted hace referencia a un derecho de escucha. ¿En la práctica jurídica en Colombia ha visto casos o situaciones donde los menores hayan invocado ese derecho o alguien los haya invocado por ellos? Efectivamente, en Colombia se adentra la discusión si dentro de un trámite de restablecimiento de derechos el niño o la niña adolescente debe ser escuchado. Esa es la primera duda que nos asalta respecto a su pregunta, doctor. Y lo primero que tendríamos que plantearnos es si efectivamente el derecho sí existe, para poder saber si yo efectivamente debo respetarlo, o incluso si un abogado o un padre de familia o inclusive una persona que tenga el cuidado y custodia de este niño, niña o adolescente puede solicitar ese derecho. Para esa situación, innumerables sentencias e incluso podríamos citar el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que dice que todas las personas son iguales. Cuando habla de todas las personas, no tendríamos que ir muy lejos para entender que se es persona desde el momento del nacimiento, sin ir a ahondar en otras situaciones, y que el niño también es persona. Cuando este artículo 14 dice que todas las personas son iguales, a reglón seguido dice que todas las personas tienen derecho a ser oídas de manera pública y con las debidas garantías. Desde ya que el debido proceso se establece como una garantía desde la lectura de ese artículo. En otro, aparte de ese mismo artículo, sin lugar a literalizarlo de pronto, a leerlo de manera expresa, también se habla de que esa garantía sirve para determinar sus derechos. Entonces, si nos resumimos en ese solo artículo, sabemos que toda persona tiene derecho a ser oída y que ese oído es precisamente lo que le permite ejercer sus derechos. Inclusive, este mismo artículo no deja de por fuera el tema de los menores, que a nivel internacional se trata como menores, porque en la parte final del artículo habla del tema de la reserva y dice que hay una excepción en el caso de los menores de edad. Entonces, de alguna manera, el marco internacional protege ese derecho y sí tuvo en cuenta a los menores. Por tanto, si no los discriminó es porque ellos también tienen derecho a ser escuchados, a ser oídos dentro de cualquier trámite o cualquier procedimiento judicial que se adelante. En el mismo sentido, se podría hablar de la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 8º, que dice exactamente lo mismo, ¿cierto? El tema de ser oídos, de que toda persona tiene derecho a ser oído. Y en el mismo sentido podríamos hablar de la opinión consultiva número 9 del año 1987, en los párrafos 27 y 28 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que habla como garantía judicial un requisito para que en las instancias procesales se pueda hablar de verdaderas garantías, y uno de esos requisitos es un debido proceso legal, y él reconoce un debido proceso legal como ese donde la persona pueda adecuarse a una defensa jurídica idónea, y no existe otra lógica de adecuarse a una debida defensa idónea que usted pueda hablar en un proceso. Si resumimos el tema o si lo aterrizamos un poco más al Estado colombiano, pues entendemos que el artículo 29 de la Carta Constitucional indica de que el debido proceso es inviolable, no solamente porque es un derecho fundamental y está protegido abiertamente por las Cortes Internacionales y por los tratados internacionales, entendiendo tratados internacionales también aquellos convenios del mismo rango,
sino que también el desarrollo procesal por parte de los doctrinantes y por parte de la jurisprudencia ha dicho lo siguiente. El debido proceso en su núcleo esencial tiene dos elementos. Un elemento es la contradicción y otro elemento es la defensa. De alguna manera que pueda entenderse que yo no puedo contradecir algo que no lo conozco. Por tanto, sería el primer juicio lógico para entender que para poder contradecir tengo que hablar, tengo que decir. Y como toda persona tiene derecho al debido proceso, pues también un niño tendría derecho a ser oído. Dentro del derecho de defensa, y para que de pronto cerremos de tajo una conversación, pero es que el derecho de contradicción lo ejercen los abogados. En principio se podría decir que no, porque el abogado lo que hace es asesorar un elemento técnico del derecho de defensa, ¿cierto? Lo que se llama la defensa técnica. Entonces la defensa técnica hace parte del derecho de defensa y no del derecho de contradicción. Entonces hay que entender que una cosa es contradecir y otra cosa es defenderse. Esa sería otra de las lógicas. Pero nos encontramos en un meollo al entender que los niños, niñas y adolescentes tienen un rango de edades. Así las cosas, que un niño de 0 a 7 años aproximadamente, y sin entrar en discusiones psicológicas o de orden físico, pudiera tener una concepción del mundo, mientras que un niño de 7 a 14 años podría tener otra concepción distinta y de 14 años en adelante tenga otra concepción. Vamos a marcar esas 3 edades para indicar lo siguiente. Ejemplo, el amor. El amor es un derecho que tienen los niños, pero ¿desde cuándo existe amor real o cuál es el tipo de amor? ¿Qué amor se siente por los padres o qué amor se siente, digámoslo así, por una persona externa a ese núcleo familiar? ¿Y por qué es tan importante desarrollar un tema como esos? Porque de ahí devienen algunos delitos como el abuso sexual de menor de 14 años, ¿cierto? O el acceso carnal abusivo de menor de 14 años. ¿Por qué hay que entender eso? Porque el niño de los 0 años, cuando el niño nace, bien se ha dicho por alguna doctrina, el niño se enamora de los padres, o en concreto se puede enamorar de su mamá, pero el niño no decide enamorarse. Por tanto, que de los 0 a los 7 años el niño no tenga capacidad, digamos, razonable o un raciocinio lógico para entender por qué siente eso hacia la madre. Incluso podríamos predicar lo mismo hasta los 14 años. Se dice en algunos comentarios que de parte de la neurociencia que los niños desarrollan su cerebro de manera física en una edad más o menos, digamos, adecuada hasta los 14 años. Que antes de los 14 años el niño está en proceso de desarrollo físico de su cerebro y por tanto, mientras el cerebro no esté desarrollado de manera física y de forma adecuada, el niño no podrá tomar ciertos tipos de decisiones. Entonces, volvámonos al asunto. Para eso existían algunas escuelas que trataban el tema y siempre se ha discutido si el debido proceso se entiende como una forma o si el debido proceso se entiende como una esencia. Hay quienes cobijan la forma, digamos, y de pronto como una opinión muy personal, a juicio de algunos eso se entiende como un activismo judicial en Colombia, y hay otros que lo entienden como una esencia o como una garantía, el debido proceso, y eso lo ha traído de pronto el doctor Alvarado Belloso en Argentina, y lo ha venido a traer a colación en Colombia como la escuela del garantismo procesal. Pero ¿cómo podríamos reflejar eso en los niños? De alguna manera, si a un niño de menos de 7 años le ponemos 2 bolitas de plastilina para que el niño identifique cuál tiene mayor masa, el niño me va a decir que las 2 bolitas son iguales. Pero si yo volteo y una de las 2 bolitas la aplasto, muy posiblemente ese niño de menos de 7 años me va a decir que la bolita que tiene forma de arepita va a ser mucho más grande o que tiene mayor masa. Eso alude a que el niño en ese momento piensa desde la forma. Pero cuando le hacemos el mismo ejercicio a un niño de mayor de 7 años, es posiblemente que el niño me piense desde la esencia. Y me va a decir que efectivamente ninguna de las 2 tiene más masa, que ambas bolitas son de plastilina en la misma proporción o en la misma cantidad. Eso para entender que los niños van evolucionando su pensamiento, pero de alguna manera que el niño sí puede identificar que las 2 son de la misma cantidad de masa, pero el niño de los 7 años no me va a saber explicar el por qué. Él considera que ambas masas de plastilina son de la misma cantidad. ¿Esto para qué nos sirve? Para entender que él puede visualizar el mundo de una manera distinta, pero no puede racionalizar el mundo, no puede entender qué pasa más allá de.
De ahí viene un rango de edad de los 14 años. Para entender que un adolescente, en este caso, mayor de 14 años, ya puede entender un juicio de raciocinio lógico de qué va a pasar. Por ejemplo, qué consecuencias puede asumir respecto de algo. No gratuito es que el legislador permita que los mayores de 14 años resistan un encarte penal a través del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Entonces muchas cuestiones vendrían a colación con la de los 14 años. Primero, entender que antes de los 14 años un niño no tiene la capacidad de tener raciocinios jurídicos, de tener consecuencias jurídicas de sus actos, y por tanto que un adulto que pudiera tener un tipo de relación, digamos, personal, afectiva e incluso sexual con un niño menor de 14 años, pues de alguna manera sí está cometiendo el delito y no existe un lugar a hacer ese tipo de elucubraciones de que el niño efectivamente estaba consintiendo, porque lo que se puede evidenciar respecto a la explicación que estoy dando es que el niño no estaba consintiendo con consecuencia, el niño estaba consintiendo sin pensarlo o sin tener la capacidad cognitiva física y mucho menos legal de saber qué está diciendo, de alguna manera. Eso como primera medida. Y como segunda medida, que entonces, como rasero de los 14 años, se pueda entender que a partir de los 14 años, ese niño ya pudiese tomar ciertas medidas. Si puede resistir un encarte penal, con mayor razón puede asistir a un juicio y con mayor razón puede dar su voz para que pueda ser escuchado en decisiones. Por ejemplo, en el trámite de restablecimiento de derechos, para tomar la decisión con cuál de los padres quiere convivir. Ese es como uno de los primeros raseros para entender el principio de escucha o el derecho a ser oído, y que de alguna manera la doctora Maribeloff ha venido desarrollando en Chile de alguna forma como el principio de autonomía progresiva. En Colombia no se maneja mucho, pero hay que reconocer que en algunas sentencias se ha citado de manera breve por parte de algunos operadores jurídicos. Yo quiero devolverme un poco, y es al asunto de la relación entre el bloque de constitucionalidad y el bloque de convencionalidad. ¿Cómo es que funciona esa relación y cuál es el modelo adoptado por Colombia a la luz del control difuso y concentrado de convencionalidad? Esto en el contexto, por supuesto, del restablecimiento de derechos. Efectivamente, doctor, es una de las primeras o una de las dudas más grandes que nos cobijan respecto de si yo debo o no debo cumplir la normativa internacional a la hora de hacer un trámite de restablecimiento de derechos. ¿Y por qué tiene que ver? Porque se tiende, sin entrar en discusiones del bloque de constitucionalidad en sentido amplio o en sentido estricto, sí se entiende es que al bloque de constitucionalidad le permean o se le atañen o se le añaden todos los tratados o convenciones internacionales que sean ratificadas por el Estado colombiano, y que de alguna manera dichas obligaciones o dichas reglas, garantías, derechos o normas que se cobijan dentro de estos tratados internacionales o dentro de esta normativa internacional hace parte de la legislación interna del Estado colombiano. Entonces, plantear un modelo de Colombia a la luz del control difuso o concentrado de convencionalidad, y obviamente por la premura del tema, pues tendríamos que decir varias situaciones. Primero, que si un Estado como Colombia ratifica un tratado internacional, pues lo ratifica para cumplirlo. De alguna manera que no pudiéramos decir que un proceso pudiera llevarse a cabo sin el cumplimiento de las garantías internacionales. Pero surge una primera duda, y es si realmente los jueces están cobijados con esos tratados internacionales o si realmente los tratados internacionales están solamente para el Estado colombiano a la hora de legislar. Esa duda surgió y lleva ya, aunque para los abogados en ocasiones decimos que es muy nueva, que está en pañales, algo que se dicta durante la última década, lleva rato. En el año 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un caso llamado, se llama así por las partes que intervienen en él, Almonacid versus Chile, indicó que todo tratado internacional ratificado por un país, su obligación se extiende a los jueces, no solo teniendo en cuenta la norma, sino también la interpretación que la Corte Internacional le ha dado a esa norma. De alguna manera, en ese momento se planteó la discusión si esa norma internacional o esa jurisprudencia internacional, que bien dejó claro que los jueces tenían que cumplir con los tratados internacionales y con su interpretación, y que la interpretación no la da otra que la jurisprudencia internacional,
realmente la tenían que cumplir las entidades administrativas, porque empieza la discusión si las autoridades administrativas realmente no son jueces. Entonces, años más tarde, en el año 2011, en un caso llamado Juan Germán versus Uruguay, la Corte Interamericana de Derechos Humanos extendió ese control difuso de convencionalidad y dijo: todas las autoridades públicas de un país, inclusive de oficio, deberán conocer y deberán respetar las garantías internacionales. Esa es como la forma en que en principio se podría traer al Estado colombiano y ratificado obviamente de alguna manera por la Corte Constitucional Colombiana, la sentencia C-442 del año 2011, que de manera amplia y suficiente acoge algunas convenciones internacionales para su cumplimiento. Bueno, con esta reflexión vamos a una pausa. En Voces del Derecho conocerás la actualidad jurídica con la visión profesional y especializada de expertos académicos. Por medio de entrevistas, debates y opinión, se abordan temas sociales en un lenguaje sencillo. Voces del Derecho, programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora CES Radio. Volviendo a la pausa, doctor Carlos, yo quisiera, frente a la referencia que hizo a ese concepto tan valioso de autonomía progresiva y su conexión con, por ejemplo, la posibilidad de que un menor determine con qué padre va a convivir después de una separación de cuerpos de sus padres, yo quisiera preguntarme en Colombia y en su experiencia como abogado que ejerce en el derecho relacionado con este tipo de asuntos, si ese tipo de principio de autonomía progresiva se está respetando y se está aplicando, o ese concepto, para escuchar al menor, por ejemplo, en situaciones de adopciones, en situaciones donde hay que definir un hogar sustituto, donde hay que tomar alguna determinación con el menor, no solo, pues, por supuesto, y en el muy evidente caso de la selección de con qué padre vivir. Bueno, claro que sí. Lo primero que hay que aclarar respecto al principio de autonomía progresiva es que es un principio, a juicio de este servidor, un poco desconocido por parte de algunos operadores jurídicos y que de alguna manera no tenga un reconocimiento amplio y suficiente dentro de la legislación interna, no solamente mirándolo desde la ley, sino desde las posturas constitucionales, jurisprudenciales que se han venido desarrollando. Aún así, hay que aclarar que en algunos casos que hemos conocido y que hemos revisado, se ha hecho intervención por operadores jurídicos donde se da a conocer el principio. En cierto caso, para poder tener claridad, ¿qué es lo que busca el principio? El principio busca el desarrollo de ciertas prerrogativas de los niños y adolescentes, entregándoles libertades acorde a su madurez. Porque de alguna manera el operador jurídico, el abogado, bien sea en la sede en que se encuentre ubicado, o sea como juez, como administrador de justicia, como abogado litigante, no tiene la capacidad cognoscitiva, ni mucho menos la les artis, por llamarlo de alguna manera un poco burda, de saber si un niño, niña o adolescente tiene o no tiene la capacidad de tomar decisiones. Para eso, siempre en el desarrollo del trámite administrativo de restablecimiento de derechos, se ha dicho que quien restablece los derechos debe contar con el apoyo de un equipo psicosocial. No gratuito es que en las comisarías de familia, en las defensorías, en los juzgados de familia, se cuente con el apoyo de estos profesionales de las otras áreas y desde ya que el derecho de familia sea un área que necesita demasiado apoyo de la interdisciplinariedad de las otras. Entonces, corresponde esta aclaración a decir que la madurez de un niño o una niña o un adolescente pues debe ser dictaminada por el profesional que lo debe hacer para su momento, ¿cierto? Entonces se debe contar en todo momento con el dictamen psicológico y ese psicólogo, es ese trabajador social el que nos ayuda a tomar esa decisión de saber si ese niño tiene autonomía progresiva, si realmente se le puede entregar una libertad jurídica para que él tome esa decisión. Eso es lo que se busca con esto. ¿Por qué? Porque acorde a su madurez hay diferentes etapas de la infancia y dentro de esas etapas se podrán tomar unas u otras decisiones, ¿cierto? Un niño podría decir efectivamente qué le gusta y qué no le gusta respecto de un alimento, pero ya ya un adolescente de 16 años efectivamente sí podría tomar una decisión, inclusive de saber si sus padres posiblemente adoptivos realmente puede establecer una convivencia con ellos, porque de nada serviría que una persona de esta edad que dijera yo no quiero convivir con estas personas, pues no pudiera ser escuchado dentro de un proceso. Entonces la respuesta a esa pregunta, doctor, sería que sí,
que sí debería intervenir, que sí se puede intervenir, que sí se ha visto que en algunos procesos se reconozca y se escuche a la luz del principio de la autonomía progresiva la voz de quien está implicado directamente en el proceso. A mí se me antoja una reflexión frente al problema de la libertad y es, escucho mucho la referencia que usted hace y me recuerda una película belga que se llama Mr. Nobody, que trata sobre un personaje que es el hombre más viejo del mundo, que ha vivido toda una vida que no es una vida, sino que son muchas vidas, y esas muchas vidas que vivió, que fueron las muchas vidas posibles que tuvo, parten de un momento de fractura en su momento de la infancia, y es cuando se separan sus padres y tiene que escoger si va a vivir con uno o con el otro. Quizás la película, pues además de hablar de la teoría del caos y de muchos universos posibles y de ser un toque de ciencia ficción mezclada con drama, pone presente que quizás el momento epidural de una fractura de muchas vidas posibles es una decisión que le competía a un niño de 9 años, ¿cierto? Si se iba con su mamá, se montaba un tren, o si se quedaba con su papá viviendo donde normalmente vivía. Y de ahí una cantidad de efectos supremamente fuertes a futuro. Y yo me hago una pregunta desde el punto de vista de la libertad. ¿En qué medida los funcionarios administrativos y los funcionarios judiciales tienen la capacidad, el derecho, el poder apropiado para determinar algo que va a fracturar una vida con efectos hasta el final? Y es, por ejemplo, en qué condiciones va a ir un menor, quién va a ser quien le preste amparo a ese menor, quién es el padre apropiado para estar con él. Y quisiera que nos hiciera alguna reflexión sobre ese problema entre la libertad de elección de quien no tiene la suficiente madurez psicológica, como usted nos ha planteado, y la decisión desde un punto de vista judicial, administrativo, y lo que está pasando en estos momentos en nuestro país. Para eso, efectivamente, hay que hacer una alusión, de alguna manera, somos abogados y hay que referirnos muy constantemente al tema normativo por evidentes razones. La obligación del Estado frente a los niños no es una obligación efímera o por decirlo de alguna manera volátil, no está puesta en el aire para que el Estado coja lo que él quiera coger, no. El Estado desde la convención, desde las convenciones, específicamente estoy hablando de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, a la luz del artículo 1, dice que hay obligación de respetar los derechos. Los estados partes de una convención, y en este caso los estados partes de dicha convención, se comprometen a respetar los derechos y las libertades reconocidas en la convención. Porque cuando el Estado se compromete a garantizar el libre y el pleno ejercicio de que toda persona que vaya a la jurisdicción, ¿cierto?, se le van a respetar sus derechos, pues de alguna manera, si bien el tema de familia es un tema complejo, tenemos que entender que si el legislador o el constituyente, porque desde el bloque de constitucionalidad sería el constituyente a través de la interpretación de nuestra honorable Corte Constitucional, la obligación del Estado no va en decidir, la obligación del Estado va más allá de decidir y es de establecer cuáles son los lineamientos, las características, las condiciones, casi que como una lista de chequeo de los derechos que ese niño en su momento tiene vulnerados y cuál es la mejor forma de restablecerlos. Por tanto, que el Estado no puede venir a decidir, por ejemplo, sobre un derecho que no está vulnerado. Entonces, de ahí hay que entender que cuando este niño está buscando su escucha, lo primero que hay que empezar a armonizar, obviamente con el apoyo del psicosocial, es que si bien el niño tenga el derecho vulnerado, porque también entendemos que existe lo que se llama la compra de afectos. Entonces, que un niño pueda ser comprado por uno de los padres para que tome X o Y decisión. Y ahí es donde hay que llamar la atención de los operadores jurídicos y decir, usted tiene un apoyo psicosocial, recójalo, recíbalo, interprételo y pregúntele a quien le está apoyando lo que le debe preguntar. En este caso es, efectivamente, el derecho del niño se encuentra vulnerado y efectivamente existe la necesidad de ampararse la protección en que el niño se vaya únicamente a convivir con uno de sus padres. ¿Por qué digo esto? Porque en Colombia hay tela de juicio sobre si existe o no existe casos como la custodia compartida, lo que sí existe en España. Y la custodia compartida, para no darle trascendencia, no es otra cosa que el niño conviva un periodo de tiempo con su padre y un periodo de tiempo con su madre. Así estaríamos diciendo que un niño convive mitad de semana, posiblemente, con un padre y la otra mitad con el otro.
En Colombia no existe, digamos, en principio, una lógica consecuente con ese tipo de medidas. ¿Por qué? Porque de alguna manera no estamos acostumbrados por nuestra idiosincrasia y por el tema poblacional respecto de los espacios físicos en el que vivimos, que los padres muchas veces vivan en igualdad de circunstancias o en igualdad de condiciones en el mismo barrio, en la misma zona, en la misma comuna. O que inclusive los temas económicos permitan de que un niño se pueda estar desplazando 2, 3, 4 veces en la misma semana. Pero sí ya hay que decir que si en algún momento esa fuera la decisión del niño y esa fuera la decisión de ambos padres, y ambos padres pueden proteger ese derecho desde ese punto de vista, pues el Estado tendría que entrar a garantizar esos derechos. Pues la separación de la familia es la última medida que se debe tomar a la hora de restablecer los derechos a un niño. Y ha sido demasiado debatido por las Cortes Internacionales y por nuestra honorable Corte Constitucional de que esa no puede ser la primera medida que se tome en caso, por ejemplo, en que no se vislumbre de manera clara, concreta, diáfana, precisa, que existe una vulneración a los derechos del niño. Entonces hay que tener bastante cuidado, porque si no vamos a recibir una reprimenda por parte del operador jurídico contrario. Esto puede ser un abogado litigante o inclusive un juez de la República cuando esté no solamente decretando nulidades de algunos procesos, sino también no homologando las decisiones que toman los administradores de justicia o inclusive compulsando las copias pertinentes a los operadores jurídicos para que sean investigados, no solamente disciplinariamente, sino también penalmente. Doctor Carlos, yo le quisiera preguntar sobre el principio de autoridad desde la defensa técnica en materia de restablecimientos de derecho. ¿Qué nos puede decir? Desde el principio de autoridad de la defensa técnica hay que aludir a lo siguiente. Si el debido proceso, como lo habíamos dicho en su núcleo esencial, tiene el derecho de defensa, y el derecho de defensa se divide en dos, esto es la defensa material y la defensa técnica, tenemos claro que, por ejemplo, en el caso penal, la defensa técnica siempre está garantizada por un abogado, lo que estamos denominados y sabemos de sobra el principio de postulación. Pero ¿qué pasa? Que en el ciudadano de a pie que acude a una defensoría de familia, a una comisaría de familia, o inclusive muchas veces ante el mismo juez, en el trámite administrativo de restablecimiento de derechos no se le tiene la obligación de llevar un abogado. Por tanto, que la defensa técnica, esto es el acogimiento de las normas de manera estricta, de manera jurídica, no le deviene al ciudadano de a pie. Así las cosas, que esa carga alguien la tiene que cubrir. Alguien tiene que garantizar que dentro del derecho de audiencia, como parte externa del debido proceso, se garantice en ese trámite. ¿Y quién no, sino el director del proceso? En este caso estaríamos hablando que si nos encontramos en sede del defensor de familia, en sede del comisario de familia o incluso en sede del juez, porque cuando el comisario de familia y el defensor de familia pierden competencia, es el juez el que entra a definir el asunto, pues en este caso quien dirija la actuación administrativa es responsable del derecho de defensa desde su punto de vista técnico. O sea, en otras palabras, que es este director del proceso el que debe convertirle el argot jurídico a las palabras de a pie, a las palabras del ciudadano del común, para que él entienda a qué está sometido en el proceso en el que se encuentra enfrentado, cuáles son sus recursos, qué puede hacer, cómo se puede orientar. Incluso el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha sido tan garante con el tema que ha llevado a emitir los conceptos de manera técnica, a indicar que, pongo uno solo de los casos, el comisario de familia, cuando se adentra a un trámite administrativo de restablecimiento de derechos, debe entrevistarse con el niño y decirle al niño de qué se trata el asunto, cuáles son los canales de comunicación con el comisario directamente, ahí está garantizado el derecho de escucha, e inclusive cuál es el medio digital, esto es la página web del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para que el niño acceda en caso de tener alguna inconformidad. O la línea 018.000 que trae el ICBF para que el niño pueda interponer sus dudas. Entonces, de alguna manera, la respuesta es: el director del proceso es el encargado de garantizar esa defensa técnica, no solamente para el niño, sino también por el derecho de audiencia para todos los que tengan que intervenir en él, inclusive quienes estén soportando el encarte, porque son los que posiblemente vulneraron los derechos del niño, niña o adolescente. Y frente a la jurisprudencia, doctor, y a la independencia judicial, ¿qué nos tendría para decir sobre el restablecimiento de derechos? Desde ya hay que aclarar lo siguiente.
Bien se ha dicho que existen, sin delimitar y si de pronto en entrar en errores, que existen varias jurisdicciones, que está la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción contenciosa, las jurisdicciones especiales y aún más allá la jurisdicción constitucional. Si bien vamos a mirar un trámite administrativo de restablecimiento de derechos, nos vamos a encontrar con que es un trámite bastante complejo. ¿Por qué? Porque es una autoridad administrativa que por su naturaleza, en principio, o por la naturaleza del asunto que está tratando, puede llegar a tomar decisiones judiciales. Incluso tan delicado puede ser que no tiene una segunda instancia, que es este operador jurídico el que toma la decisión y que dicha decisión solamente podrá ser llevada ante la judicatura a través de una acción de homologación que debe ser interpuesta en tiempo. Así las cosas, entonces, que el Poder Judicial, de alguna manera, para permear el trámite administrativo de restablecimiento de derechos, si el director del proceso no lo garantiza, es muy posible que ni siquiera llegue hasta esa instancia. Por tanto, que sea un director del proceso totalmente independiente, que tenga, y lo digo de pronto con recelo y con miedo a ser muy controvertido por esto, que tenga demasiado poder frente al tema inclusive de la jurisdicción. Porque si bien es un trámite corto, porque estamos hablando de 4 meses y es un trámite que se puede prorrogar 2 meses más, el trámite administrativo de restablecimiento de derechos, todo se encuentra enmarcado en una sola autoridad administrativa. Y que si bien no existe o existe disgusto con alguno de los autos o alguna de las decisiones, no tiene la doble instancia por excelencia que tuviese un trámite dentro de la jurisdicción ordinaria, por llamarlo de alguna manera, o inclusive de la jurisdicción contenciosa. Entonces, que hay que entender que ese director o ese proceso administrativo de restablecimiento de derechos se encuentra totalmente separado, entendiéndose separado como que el trámite se adelanta por una autoridad que en principio no tiene un superior jerárquico que lo esté vigilando o que pueda controvertir sus decisiones. Obviamente, posterior al auto final, al que pone fin al proceso o a la providencia final, para no ir a lugar a otra interpretación, existe un recurso que es el recurso de homologación. Pero también existe discusión si realmente el juez lo que venía a analizar en la acción de homologación es si es otra instancia, cosa que de alguna manera se encuentra casi que debatida, que no lo es, sino que viene a revisar que el proceso haya cumplido con todas las garantías y formalidades que efectivamente tenía que cumplir. Por tanto, que seguimos en pie en que es la autoridad administrativa la que tiene todo el poder, entre comillas esa palabra, para tomar la decisión, ¿cierto? Entonces de ahí que exista una separación bastante fuerte y que hay que saberla manejar. Y por eso que sea ese director el que tiene que garantizar todos esos derechos a ese ciudadano a pie que no tiene otra autoridad para acercarse que ese administrador. Usted mencionó algo del trámite de restablecimiento y yo quisiera que a la audiencia nos propusiera un adelantamiento, un trámite de restablecimiento en el siguiente caso. Una menor de 4 años le hace comentarios a su mamá sobre unos posibles tocamientos que le hace su papá. La mamá, una persona que, digámoslo, no está formada en derecho y demás, se presenta a una comisaría de familia. Yo quisiera que nos contara cómo es el desarrollo de ese trámite, qué etapas o lugares o actividades tendría esta situación, a qué instancia sería llevado, cómo sería el desarrollo. Para entender eso hay que entender 2 etapas principales. Una son las medidas de urgencia que pueda tomar la autoridad administrativa, inclusive también estamos hablando del defensor de familia, y otra, el trámite de restablecimiento de derechos en sí mismo. La situación bastante compleja para el asunto que nos cuestiona es que desde el trámite de las medidas de urgencia, algunos operadores jurídicos olvidan de plano algunas reglas jurisprudenciales que nuestra honorable Corte Constitucional ha sesgado, ha limitado o ha puesto de presente para que no se cometan arbitrariedades. Entonces está bien que la autoridad reciba el informe a través del medio que sea, pudiera ser inclusive, adentrándonos a otro mundo, el informe del psicólogo del colegio, en el mismo caso, o no solamente la mamá, sino también un tercero. ¿Por qué digo esto? Porque desde el principio de corresponsabilidad que trae la ley 1098 del 2006, se dice que todos los ciudadanos, el Estado y autoridades públicas y privadas son garantes de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Entonces esto que no solamente, hago claridad, tenga que ser la madre quien hace esa denuncia. Ya entraríamos en otras discusiones si solamente es la madre la que está legitimada en la causa para intervenir dentro del trámite administrativo. Pero digamos que la denuncia para que se tomen ciertas medidas puede ser puesta en principio por cualquier autoridad, por cualquier persona, incluso por cualquier persona, inclusive jurídica, persona jurídica. No estoy correcto en lo que estoy diciendo. Inclusive una persona jurídica, una empresa podría decir, o inclusive un colegio, podría a través de su representante legal emitir una denuncia. Ahora bien, un primer paso es tomar unas medidas. Obviamente no podríamos hablar de la cantidad de medidas que pudiera tomar una autoridad administrativa, en este caso, no porque no existan consagradas de manera taxativa en el código, sí las hay, sino porque las medidas han sido desarrolladas, como decimos los abogados, de manera genérica. Existe una posibilidad de que la autoridad administrativa tome otra medida que a juicio considere, siempre y cuando respete las reglas que le ha fijado la jurisprudencia y siempre y cuando tenga el sustento argumentativo suficiente para saber por qué tomó la medida. Una de las primeras situaciones que tendríamos que entender es que nuestra Corte Constitucional, en la sentencia T572 del año 2009, emitió una de esas reglas, y una de las primeras situaciones que dijo que debía existir una lógica gradación. Y ahí la primera situación es, no estamos hablando de degradar, sino de gradar. Ponerle grados a las medidas que yo voy a tomar. Puedo tener 3, 4 medidas distintas para tomarlas, entonces tengo que saber qué es más conveniente. Si en un caso va a ser más conveniente simplemente retirar al niño o niña adolescente de la institución porque la vulneración se puede dar en una institución, o si estamos hablando de una casa, entonces la medida es retirar al padre. Entonces vamos a encontrar, y poniendo muchísimos ejemplos podríamos entenderlo, vamos a encontrar que existen unas medidas menos fuertes que otras. Entonces lo primero es que debe existir una lógica para esos grados de las medidas y que el operador jurídico debe sustentar de manera categórica, de manera diáfana, por qué está tomando una medida y no otra de menor grado. Una segunda idea o una segunda regla que se trae es que exista una proporción entre el riesgo y la vulneración del derecho. Obviamente estamos hablando de la medida, porque no solamente existen derechos vulnerados, también existen derechos que están en posible riesgo. Entonces, cuando la autoridad toma la medida, debe entender que sí exista proporción. No resulta lógico que posiblemente, por poner de ejemplo, una violación por, digamos, el tema del bullying, que es muy famoso ahora en los colegios, entonces el defensor tomará la medida de retirar al padre de la casa, de la habitación. Uno diría, no existe proporción entre el riesgo y la medida, o inclusive si ya hay una vulneración porque el niño tiene una afectación psicológica constante por el bullying. Entonces hay que tener claro, son 5 reglas. Una tercera regla habla de la solidez del material probatorio, y es la autoridad administrativa debe tener muy claro efectivamente que tiene cómo probar que va a tomar una medida y por qué la va a tomar. No puede tomar medidas de manera aleatoria. Y lo digo porque es muy común que en los hospitales, cuando llega un niño con una herida o con algún tipo de daño físico, se remite inmediatamente al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que se intervenga para verificar el estado y cumplimiento de los derechos de este niño. Pero hay un ejemplo muy casual, y no es lo mismo que el niño vaya pasando por la casa, se caiga un carrito de una repisa y le produzca una herida en su cabeza, a que el carrito sea directamente proporcionado al daño por culpa del padre. Sí. ¿Sí? En ambos casos vamos a encontrar que el niño se encuentra con una herida en la cabeza, pero no en ambos casos vamos a tener que hacer un proceso de restablecimiento de derechos, porque en el caso A, cuando le cae el carrito al niño, no hay una intención de la gente. Ahora bien, no podemos ir al extremo jurídico de que existe una negligencia excesiva por parte de los padres cuando existen cosas que son meros actos de la naturaleza. Dígase, ejemplo, que caiga algo de un árbol. Entonces no le podemos achacar un encarte a un padre o iniciar un proceso administrativo de restablecimiento de derechos sin la solidez del material probatorio que así garantice que efectivamente ese derecho fue o existe un riesgo o fue vulnerado directamente por uno de esos miembros de su entorno familiar que debían cuidarlos o protegerlos en principio. Una cuarta regla sería la duración de la medida, y es que las medidas deben tener una duración.
Y así parezca raro, yo no puedo sacar de manera incesante o de manera eterna a un padre de su casa sin decirle un por qué. ¿Por qué? Porque dentro de la medida de urgencia estamos diciendo es un acto urgente. Entonces lo primero que tendrá que hacerse es decir una duración de la medida. Ahora bien, la pregunta es, ¿pero qué tiempo le pongo? Entonces también se habla que no solamente las obligaciones, desde los primeros años del derecho nos enseñan que las obligaciones no solamente se cumplen porque existe una fecha pactada, sino porque también se dé una condición. Entonces, de alguna manera, la medida puede estar sujetada a la condición del trámite de restablecimiento de derechos. O sea, una vez terminado el trámite de restablecimiento de derechos, que tiene una duración de 4 meses. Entonces, habría que decir en ese auto de donde se toma la medida, de que efectivamente esa medida se encuentra sometida o va a durar hasta cuanto se dicte la providencia final que pone el trámite de restablecimiento de derechos. Y la última medida o la última regla que fija la Corte en esta sentencia es que tiene que verificar que la medida no tenga consecuencias negativas respecto del niño y le pone varias situaciones. Le dice que verifique la estabilidad emocional o inclusive la estabilidad psicológica del niño y obviamente la estabilidad física. Entonces hay que revisar que esa medida no, a contrario de lo que se quiere hacer, vulnere los derechos de ese niño. Como en el caso, por ejemplo, volvemos al mismo ejemplo del carrito. Entonces si yo digo este niño sufrió una agresión y lo separo de la familia, pues antes de restablecer los derechos lo que le estoy es buscando un encarte. Con esto vamos a una pausa. En Voces del Derecho conocerás la actualidad jurídica con la visión profesional y especializada de expertos académicos. Por medio de entrevistas, debates y opinión se abordan temas sociales en un lenguaje sencillo. Voces del Derecho, programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora CES Radio. Regresando a la pausa, escuchamos una explicación bastante solvente del doctor Carlos sobre cómo era el trámite en situaciones o para tomar medidas de urgencia, paralelo al proceso de restablecimiento. Yo quiero que nos acabe de contar el proceso de restablecimiento, el trámite de restablecimiento, y en conexión a eso la pregunta tenía también algo tramposo. Era, ¿qué pasa? Como dije que era una menor de 4 años, el caso hipotético que planteamos. ¿Qué pasa con ese menor que ni siquiera alcanza esos 7 años, que por ejemplo quiere hablar, decir cómo es el manejo de, por ejemplo, la práctica de la prueba, si se va a tomar alguna prueba de declaración del menor, cuál es el tratamiento que se da al menor en una situación tan delicada de desarrollo psicológico durante ese trámite? Y quiero que nos cuente algo de eso. Bueno, muchas gracias, doctor. Efectivamente, retomamos el tema en el sentido, ya dictamos, obviamente es una conversación bastante somera de una de las trámites de una medida de urgencia, pero hay que entender varias cosas y tenemos 2 sentidos acá. Primero, que efectivamente una vez tomada la medida de urgencia, la autoridad, para no decir qué tipo de autoridad es, pero la autoridad asume la posición de iniciar el trámite administrativo de restablecimiento de derechos, y para dictar el trámite administrativo de restablecimiento de derechos pues necesita obviamente un auto inicial, ese que por excelencia es el que traba la contradicción y la defensa, porque no solamente estamos hablando de restablecer los derechos a los niños, niñas y adolescentes, sino también de someter a un encarte a aquellos que fueron vulneradores o que pusieron en riesgo los derechos de estos infantes. Entonces, que desde ahí parta una lógica principal, y ese es el momento en que la autoridad administrativa hace ese llamado a través de la notificación personal que trae nuestro canon procesal para que asista a defenderse o a contradecir el proceso. Entonces empezamos a hablar del derecho de audiencia con un auto de apertura, así se llama el auto del lineamiento. Y antes de que me quede en el aire y sin esperar más, es que el lineamiento, cuando digo el ICBF, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por referencia del Código de Infancia y Adolescencia, el legislador le permitió o de alguna manera le ordenó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que dictara un lineamiento técnico de materia administrativa como ruta de actuación, ¿cierto? Como régimen procedimental, por hacerlo de alguna manera alusivo, para que se diera un restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes. Al punto de que al día de hoy, en Colombia, estemos estrenando lineamiento. Lineamiento que de alguna manera en este pequeño receso no podríamos manejar, porque el lineamiento, por ejemplo, para solamente ese trámite
tiene 283 páginas, entonces es bastante complejo, casi que es otro código de procedimiento. Pero frente al tema que me preguntaban, y ya para seguir con el tema, con la cuestión es si la niña realmente podría ser escuchada en ese caso. Entonces, de alguna manera podemos decir que la niña podría ser escuchada a través de los operadores psicosociales, pero sí hay que entender de que, como lo explicábamos al principio, esta niña no tiene la capacidad de asumir decisiones con consecuencia jurídica, pero sí a través de lo que se ha llamado prueba de referencia, peritazgo judicial, otra vez inclusive dictamen psicológico, entrevista psicológica, cada una tendrá su definición distinta, pero sí tenemos entendido que esa intervención desde el psicosocial es demasiado importante porque es él el que nos puede decir efectivamente qué nos cuenta la niña, qué nos puede decir la niña, obviamente teniendo de presente en todo momento que la niña no se puede revictimizar. Entonces, que de alguna manera sí tiene derecho a ser oída y que no se puede confundir el ser oída con que lo que ella diga tenga que ser una consecuencia jurídica o tenga que tener una decisión final, de alguna manera. Entonces, ya dijimos, y esperando pues haber resuelto un poco la duda, volvemos al tema del trámite administrativo. Entonces, una primera fase es, obviamente, se recepciona el caso, se hace una apertura como una historia de atención del niño, verificando unas características como un checklist, una lista de chequeo de esta situación de lo que se evidencia de sus derechos. Se contacta al representante legal del niño o adolescente o inclusive a quienes tengan los cuidados y custodias o quienes tuvieron que ver en el proceso. Se clasifica el motivo de la petición del módulo de atención, en el módulo de atención, ¿cierto? Se dice para dónde va a ser direccionado el caso, cómo va a ser direccionado. Se empieza la actuación de la autoridad administrativa porque tenemos claro que en la medida de urgencia se puede direccionar el caso a otra autoridad distinta. Cuando esta autoridad, entonces ahí sí toca poner unos nombres, y es que, por ejemplo, el defensor reciba, tome una medida de urgencia y le remita al comisario de familia. Entonces el comisario de familia ya tendrá su labor de dictar auto de apertura, verificar el estado de cumplimiento de los derechos de este niño o niña adolescente, y para que nos quede un poco más claro es el comisario o el defensor. Cuando se habla de verificación de derechos, estamos hablando de verificación de derechos de alguna manera muy física. Por ejemplo, hay que verificar el estado de salud, no solamente físico, sino también psicológico del niño o niña adolescente, el estado de nutrición, su vacunación, el tema de la inscripción en el registro civil, saber cuál es la ubicación que tiene ese niño o niña adolescente, si está en su familia de origen o está en otro entorno familiar distinto. Identificar cuáles son los elementos que lo protegen, por decir algo, saber que está mejor con la madre que con el padre, ¿cierto? E identificar también al mismo tiempo los factores de riesgo que él tiene para la vigencia de sus derechos, saber si efectivamente existen cosas que lo puedan vulnerar. Identificar qué vinculación tiene al sistema de seguridad social, al sistema de salud. Identificar la vinculación al sistema educativo. Obviamente tendríamos que hablar muchísimas horas para definir cada uno de estos elementos, pero son un abrebocas de las situaciones que la autoridad administrativa debe garantizar o debe verificar que se encuentren cumplidas. Otra de las situaciones es que la autoridad administrativa debe realizar una entrevista, efectivamente no solo con la familia, sino también con estos niños, niñas y adolescentes, no solamente para identificar esos posibles factores de riesgo o amenaza, sino también para darles a conocer a ellos sus derechos. Por eso habíamos hablado al principio de la conversación del tema del juez director. Entonces, esa es otra de las situaciones. Efectivamente, se puede revisar en ese momento aquellas autoridades o el equipo técnico interdisciplinario que apoya a la autoridad administrativa, el psicólogo, el nutricionista, el trabajador social. ¿Para qué? Para que ellos dicten un dictamen pericial. ¿Por qué? Porque desde el principio ellos pueden entrar a intervenir y hay que tener claro algo. No se necesita que posteriormente ellos tengan que volver a intervenir al niño. Si ellos ya lo intervinieron una vez y con eso les basta, les es suficiente para hacer su dictamen pericial, pues en ese momento así habrá de hacerlo, y en su momento, dentro de su etapa probatoria, pues tendrán que vincularlo o protegerlo como la manera que el director del proceso así lo tenga. Ese sería como uno de los primeros actos, ¿cierto? Ese tipo de valoraciones deben ser de varios puntos de vista, como lo habíamos dicho. Entonces tenemos que contar con el psicólogo, el nutricionista, el trabajador social, si en ocasiones, para pasarlo al ciudadano a pie, incluye la visita domiciliaria. Entonces el trabajador social requiere hacer una
una visita domiciliaria, pues así lo hará, e incluso ir a etapas posteriores mucho más difíciles, como es la intervención en crisis, cuando estos niños, niñas y adolescentes necesitan de manera inmediata ser intervenidos por un apoyo psicológico, pues así deberá darse. Una vez revisado esto de manera somera y muy resumida, pues se deben emitir los conceptos sobre el estado de cumplimiento de derechos. En ese caso se debe hacer un concepto muy lógico, muy entendible, muy claro por parte de la autoridad administrativa, apoyado en estas autoridades, en estos otros profesionales interdisciplinarios. ¿Para qué? Para poder definir cuál es el trámite que se va a seguir. Porque no todo trámite de restablecimiento de derechos va a ser de la misma manera. No va a ser lo mismo vincular un niño a un sistema de escolaridad que ingresar a un niño a un sistema digamos, de una terapia psicológica o inclusive una terapia física. Para eso, en algunas ocasiones, y habría que hablar, aquí viene la importancia de algunos profesionales que muchas veces en el derecho no se ven como tan latentes o tan de frente, y es, por ejemplo, el tema de los profesores de educación física. Y es cuando un niño realmente en su manito, por decirlo de alguna manera, ha sido producto, su luxación, o no sé si se diga así, pero su herida, su daño que tenga en su brazo puede ser producto realmente de un maltrato, o realmente ese daño viene a ser producto de un mal acompañamiento a la hora de que un adulto, por la estatura que tiene, al cogerle la manito al niño que está caminando, realmente le está produciendo un daño en su manito. Pero que resulta que cuando el niño evidencia el dolor, muchas veces se le atribuye ese daño a una posible vulneración de derechos o a una posible agresión. Y que una persona, solamente un especialista en estos temas, nos podría decir evidentemente que ese daño no se produce de manera voluntaria, no es una, por decirlo de alguna manera, no es una agresión, sino es simplemente una falta de asistencia, una falta de cuidado, una falta de conocimiento de que, un ejemplo de que un niño de 2 meses no se pueda sentar, ¿cierto? Y que el padre, sin saberlo, lo puso en una sillita pensando que porque está en la sillita él sí se puede sentar. Sí, se hablaba en algún momento, por ejemplo, que un trámite de restablecimiento de derechos porque un niño se cae de la cama, ¿cierto? Un bebé, para ser más exactos, se cae de la cama. Cuando se habla con estos profesionales de materias más físicas, ellos hacen entender que de pronto la cabeza del niño, en ciertas etapas muy primarias, muy básicas, puede pesar más que su propio cuerpo. Por tanto, que es muy factible que si un niño no tiene la altura adecuada de su cuna, se caiga fácilmente de la cama. Y no es que sea negligencia por parte del padre, sino que realmente es un conocimiento demasiado elaborado, donde de pronto un padre no va a entender que la altura de la cuna no es lo mismo para el niño de 2 años, por decirlo de alguna manera, que para el niño que tiene 2 meses. Esas es como las condiciones que hay. Obviamente, una vez se definan, para seguir en la lógica, en la ruta de atención, pues entonces habrá muchas rutas de atención, las cuales no sería capaz de emitir acá. Obviamente habrá una etapa probatoria, y en el evento en que hayan trámites conciliatorios de por medio, el tema de custodias, visitas, cuidados, y que tengan que ver con el trámite administrativo de restablecimiento de derechos, pues así deberán ser. Doctor Carlos López, para concluir, yo quisiera que usted hiciera alguna reflexión sobre el estado de la situación de la infancia en Colombia en su vida como profesional que ejerce en estas áreas, como asesor que es del ICDF, capacitador, que nos dijera un poquito cómo está esa situación con respecto a los menores en Colombia. Bueno, de alguna manera, obviamente haciendo antesala de que es una opinión muy personal, pero lo siguiente: los operadores jurídicos estamos llamados no solamente a llevar trámites de restablecimiento de derechos, porque así lo obliga la ley respecto de la corresponsabilidad que tenemos todos los ciudadanos de a pie, con mayor razón los abogados, pero entender algo: el derecho de la infancia y adolescencia no es un derecho desarrollado únicamente en Colombia. Los niños, como bien se dice, son el núcleo o la parte fundamental de la sociedad. Ellos son los que realmente en ocasiones hacen esa familia y esa decisión voluntaria de las familias de crearse. Entonces, que antes de irse a un trámite de restablecimiento de derechos y de conocer de él, la invitación, más que una opinión, es una invitación a que estudiemos los lineamientos internacionales, las normas internacionales, porque el desarrollo realmente amplio y consecuente está a nivel internacional, sin decir que en Colombia no exista, porque existe suficiente. Pero teniendo esa mirada, cada día podremos tener
un poco más de protección y podemos entender que el mundo se está globalizando. ¿Por qué? Porque es que un niño puede realmente ser afectado desde otro país a través de los medios electrónicos, a través de estos mensajes de datos, y que muchas veces nos quedamos, lo digo con el total de los respetos, en pañales para pedir una protección internacional cuando existe una convención sobre los derechos del niño y que vamos a hablar del niño y ni siquiera conocemos esa convención, por decirlo de alguna manera. Más que mi opinión es una invitación a que se proteja los niños, pero que se revisen primero las reglas internacionales antes de poner las manos o poner nuestro criterio jurídico dentro de uno de estos trámites. Bueno, le agradezco al doctor Carlos Alberto López Henao su presencia en el programa. Esperamos tenerlo nuevamente para discutir varios de los asuntos en los cuales se desempeña. Las entrevistas, los debates, la opinión y toda la actualidad jurídica la puedes escuchar en Voces del Derecho. Programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora CES Radio. Si te perdiste alguna de las emisiones en línea de esta semana, puedes escucharlas una vez más en nuestra programación, el domingo o en nuestros archivos de audio ingresando a nuestro sitio web radio.ces.edu.co.